Ok, vamos a hacer este problema que es de cuatro lámparas, todas de 60 voltios, perdón, de 60 ohms, conectadas a una fuente de 30 voltios y me piden la potencia en cada una. Yo recuerdo que la potencia para cualquier resistencia, la potencia viene dada por I a la 2 entre R. Por R, perdón. Entonces tenemos que calcular para A, B, C y D. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un problema de estos? Bueno, lo primero que hay que ver es, digamos, la corriente. ¿Es la corriente igual para todas las resistencias? Pues en realidad no. Ustedes pueden ver acá que aquí sale la corriente I, ¿verdad? Por aquí sale la corriente, sigue por este camino. Pero cuando llega acá hay una bifurcación. Entonces aquí esto se convierte en I1 y esto se convierte en I2. Entonces, toda la corriente que pasa por A y por B es I1 y la corriente que pasa por C es I2 hasta que llega a este punto de nuevo y se vuelve a hacer una sola que se llama I de nuevo. Entonces, la corriente que pasa por D es I. ¿Ok? Entonces, bueno, primero lo que hay que hacer es encontrar esta I. ¿Ok? Y según esto, vemos que I es igual a I1 más I2, ¿verdad? Porque está ahí, se parte en dos, entonces si yo sumo I1 y I2 me tiene que dar I. Pero ¿cómo encontramos esa resistencia? Perdón, la corriente del circuito. Bueno, la corriente del circuito va a ser igual a la FEM del circuito por la corriente del circuito por la resistencia equivalente. Vean que en este caso podemos hacer varias resistencias equivalentes. Podemos ir reduciendo resistencias. La primera resistencia equivalente va a ser esta resistencia que va a estar acá, que es la resistencia equivalente de A y B. ¿Ok? Si ustedes ven también por acá, va a haber otra resistencia equivalente, que es la resistencia equivalente A, B y C, ¿verdad? Porque ya esta AB queda en serie y queda en paralelo con C. Entonces yo aquí puedo sacar una resistencia llamada R, A, B, C y después con D puedo sacarlo en serie. Entonces vamos a ver. La primera resistencia es la resistencia en serie de A, B, ¿verdad? Que serían 120 ohms. ¿Por qué 122 ohms? Porque están en serie. Sería R de A más R de B, ¿verdad? Después hay que encontrar la tercera resistencia equivalente o ir reduciendo el sistema, ¿verdad? Que en este caso sería, como es en paralelo, sería 1 entre 120 más 1 entre 60 a la menos 1. 1 entre 120 es esta resistencia que está acá, que la tomamos como si fuera esta, más la resistencia C, ¿verdad? Que sería 1 entre 60 y esto me da 40 ohms. ¿Ok? Y entonces ya sé que la resistencia equivalente total del sistema van a ser 40 ohms más 60 ohms. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la resistencia que acabamos de calcular, ABC, y esta es la resistencia D. Entonces la resistencia equivalente o la resistencia total son 100 ohms. Y ahora sí, vamos a tener que la FEM son 30 voltios y esto tiene que ser igual a la corriente por 100 ohms. Y me va a quedar que la corriente es igual a 0.3 amperes. Ok, ahí está. Sencillo, ¿verdad? Entonces ya tengo la primera. Entonces ya tengo que la corriente es 0,3 amperes. Ahora, ¿cómo puedo encontrar yo I1 e I2?
Bueno, yo me voy a basar en un pequeño truco. Yo voy a encontrar cuál es la diferencia potencial. O sea, si coloco acá un voltímetro, lo pueden hacer en el simulador que yo les puse, este circuito y el voltaje en este voltímetro. Si ustedes ven el voltaje que pasa por este loop o por esto, ¿verdad? Es lo mismo que el voltaje que pasa por esta resistencia equivalente. Entonces esto sería la diferencia de voltaje que pasa por la resistencia equivalente a BC, ¿verdad? Y si ustedes ven acá, ya por ABC ya no pasa I1 y I2, nada más pasa I. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro yo la diferencia de voltaje? ¿Cómo encuentro yo la diferencia de voltaje en ABC? Bueno, esto sería igual a la corriente por esa resistencia equivalente a BC. Entonces, la diferencia de voltaje en ese punto ABC sería igual a 0.3 amperes multiplicado por 40 ohms. Entonces, la diferencia de voltaje en ese punto va a ser 0.3 por 40 y me va a dar 12 voltios. Entonces ya tengo que en ese punto, entonces yo puedo encontrar voy a utilizar esta resistencia C. Entonces vamos a ver. Entonces yo ya sé que la diferencia de voltaje que hay en todo lado tiene que ser 12 voltios. Entonces esto tiene que ser igual a la corriente, que en este caso va a ser I2 por la resistencia C. Quiero calcular cuánto es I2. Y yo que I2 solo por I2 solo hay una resistencia, o sea, I2 solo pasa por una resistencia. Entonces esto sería 12 voltios es igual a I2 por 60 ohms. Y entonces si ustedes calculan esto, me va a quedar que I2 son 0.2 amperes. Entonces si I2 es 0.2 amperes y es 0.3 amperes, esto implica que I1 tiene que ser 0.1 amperes para que la suma I2 más I1 sea igual a I. ¿Ok? Y ya ahora sí, ya puedo calcular, digamos, cuál es la potencia en A, que sería 0.1 a la 2 por 60. La potencia en B, que sería igual 0.1 a la 2 por 60. La potencia en C, que sería 0.2 a la 2 por 60. Y la potencia 3, perdón, la potencia en D, que sería 0.3 a la 2 por 60. Entonces, si ustedes hacen esto, 0.1 a la 2 multiplicado por 60 les va a dar 0.6 watts. Esto les va a dar 0.6 watts. Ahora 0.2 por 60 les va a dar 2.4 watts. Y la última, que sería 0.3 por 60, 0.3 por 60 da 5.4 watts. Entonces la que más va a brillar es la resistencia, es la resistencia D, ¿verdad? Es la que más va a brillar porque es la que tiene más potencia. ¿Ok? Ahora, listo, ahora me dicen, bueno, ¿qué pasa si se quema una lámpara? Entonces se quema la lámpara A. Entonces es como si la lámpara A no estuviera conectada.
Entonces vamos a tener esto acá. Esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser D. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, el circuito, ese es el problema cuando yo tengo cosas conectadas en serie. Si uno se daña, la que está en serie se daña también. Entonces la corriente I va a ir por acá, ¿verdad? Solo que como no puede pasar por este lado, va a bajar por acá abajo. Entonces, si ustedes ven ahora I, no se, o sea, no se parten I1 y I2. Y entonces por B no va a pasar nada. Entonces de una vez, bueno, la potencia en B va a ser igual a 0 watts. No va a pasar nada. Entonces ahora tengo que encontrar esta nueva, sabiendo que estos son 30 voltios. Tengo que encontrar de nuevo cuánto va a ser la nueva corriente, que va a ser I por la resistencia equivalente. Pero ahora la resistencia equivalente simplemente va a ser la suma de la resistencia en C más la suma de la resistencia en D. Porque por B no va a pasar nada. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 120. 120 ohms, no voltios, perdón. Entonces vamos a tener que 30 entre 120. Esto va a implicar que la corriente va a ser igual a 0.25 amperes. Entonces, la potencia de C va a ser igual a la potencia de D, que va a ser igual a 0.25 amperes por 60. Y esto a la 2. Entonces va a ser 0.25 a la 2 por 60. Y me da que la potencia de C y la potencia de D va a ser 3.75 watts. Y ahora me preguntan cuál es la diferencia potencial que pasaría por la bombilla que está quemada. O sea, cuál es la diferencia potencial en este punto. Bueno, la diferencia potencial en ese punto va a ser exactamente igual que la diferencia potencial en este punto. Por más que no haya nada, si yo ya la conecto, ahí sí ya cambia, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar la diferencia potencial en este punto de acá. ¿Qué es lo único que pasa por la diferencia potencial? De la corriente y por esta resistencia. Entonces esto sería el voltaje que pasa a través de la resistencia C. Entonces el voltaje que pasa a través de la resistencia C sería 0.25 por 60. Entonces la diferencia de voltaje que pasa por C sería 0.25 por 60 y esto me daría 15 voltios. Y con eso estaríamos terminando el problema.